Tu dinero en acción, episodio 78. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El episodio de hoy es especial, ya que se trata del vídeo de la reunión anual de nuestro fondo Acción Global, que celebramos en Coruña el 17 de enero. El soporte visual que se utilizó ese día ayuda mucho al seguimiento de la charla, así que os recomendamos verlo en vídeo en alguna de las dos plataformas que permiten visualizar videopodcast, YouTube o Spotify. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir otro año más a la reunión anual del Fondo de Inversión. Os voy a explicar yo brevemente un poco cómo tenemos estructurada esta charla. La presentación que hará Javier tiene previsto una duración aproximada de 1 hora, luego habrá un turno de preguntas como en anteriores ocasiones. Si os surge alguna a lo largo de la charla también la podéis plantear. Sí que agradeceríamos que, como el año pasado, si recordáis algunos, nos alargamos un poquito más de la cuenta, pues que nos limitáramos a 1 o 2 preguntas por persona. También, como novedad este año y como no hacemos charla en Madrid, estamos viendo, ya veis las cámaras, tenemos conexión en streaming y se está retransmitiendo en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos también a los que estáis conectados por esa vía. Y nos podéis enviar vuestras preguntas a través del chat y las resolveremos al final de la charla. Nada más, os dejo con Javier y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, gracias Niles, gracias a todos los que estáis aquí, también a los que están conectados, que es la primera vez que lo retransmitimos. Como veis, tengo mucha ayuda en Niles y quería dar la enhorabuena por lo que está creciendo en el equipo y por todo lo que me ayuda, que está siendo cada vez más importante para mí, no solo para mí, sino para todos los partícipes, porque ayuda mucho en todo lo que hacemos. Y nada, como dice ella, pues las dudas que os vayan surgiendo en cualquier momento, pues levantáis la mano y podemos atenderlas cuando queráis. Pero sí que es verdad que tenemos una parte al final específica para atender tanto las preguntas que tengáis aquí, los que estáis en directo, como los que están conectados a YouTube. Entonces, ¿qué os voy a contar hoy? Bueno, como sabéis, esta reunión se celebra en un momento un poquito mejor que la del año pasado, que las cosas estaban complicadas. Entonces, pues os voy a contar un poco la situación en la que estábamos cuando hacemos estas presentaciones o cuando escribo las cartas anuales. Siempre miro un poco lo que habíamos contado en la última ocasión. Y viendo un poco la presentación del año pasado, me parecía que era bastante reseñable algunas de las cosas que contamos y cómo se desarrollaron los acontecimientos después. Los resultados del año y de todos los últimos años desde que montamos el fondo de inversión. Cómo hemos aprovechado la oportunidad de los tiempos revueltos que hemos vivido. Hablaremos de la cartera en detalle, cómo queda con las compañías que forman la cartera del fondo después de estos cambios. Y por supuesto, pues trataremos de dar un poco las perspectivas, que es lo que más suele interesar a la gente, de cómo vemos un poco el futuro de la cartera, ¿no? Entonces, yendo con ello, recordaréis los que hayáis venido a la presentación del año pasado, que las perspectivas cuando hicimos esta reunión, pues eran complicadas, ¿no? Teníamos la inflación más alta de los últimos 40 años. Para contener esa inflación se habían subido muy agresivamente los tipos de interés, tanto en la Reserva Federal Americana como el Banco Central Europeo. Y además, pues por la guerra de Ucrania y la rotura de cadena de suministro, habíamos experimentado subidas muy abruptas en las materias primas y especialmente en los costes de la energía, ¿no?
Entonces, pues parecía que había bastante consenso cuando celebramos esta reunión el año pasado, en que los tipos de interés tan altos y tan de golpe después de una época de dinero fácil, pues iban a desembocar en una recesión y que pues eso sería bastante negativo para la bolsa. Para que veáis un poco la envergadura de la inflación, pues desde los años 80 no experimentábamos una inflación cercana al 10% en los países desarrollados, tanto en Europa como la subyacente estaban pues con subidas desproporcionadas, y entonces pues los banqueros centrales, para contener esa inflación y que no experimentásemos una situación como la de los 70, finales de los 70, principios de los 80, que la crisis después fue mucho peor porque empezaron a subir los tipos muy tarde, pues aunque empezaron tarde los subieron muy de golpe desde el cero. Incluso en Europa llegamos a tener tipos negativos con gente que tenía hipotecas con Euribor al menos 0,50, lo subieron muy de golpe al 5%. En las diferentes comunicaciones ya fui contando un poco lo dramático que es para los mercados financieros que la tasa libre de riesgo, es decir, que tú puedas prestarle el dinero al gobierno americano al 5%, eso ajusta las expectativas de rentabilidad de todos los activos financieros. En esa situación yo dije, bueno, yo soy un poco escéptico ante el consenso de que haya una recesión tan grande en 2023 porque las familias están muy bien preparadas, porque tienen una tasa de ahorro muy grande de la pandemia. Entonces la subida de tipos de interés cuando tienes una tasa de ahorro incluso te puede beneficiar porque puedes rentabilizar esos ahorros. Y además veíamos que la inflación pues desbocada tenía una serie de componentes como la rotura de cadena de suministro, etcétera, que eran bastante coyunturales, no tanto estructurales. Y de hecho, que la pirámide demográfica invertida, el envejecimiento poblacional, el desarrollo tecnológico, el endeudamiento público, pues eran incluso deflacionarios y que creíamos que la inflación se iba a ir bastante rápido, ¿no? Bueno, pues en ese escenario el fondo obtiene el mejor resultado de la historia hasta la fecha. Veis ahí la revalorización de las compañías que tenemos ahora mismo en la cartera. La media está en un 40 y pico %. Compañías como Spotify, Tesla, Amazon, pues incluso algunas superando el 100% de revalorización en el año. Y las que veis ahí abajo, que después hablaremos de ellas, por supuesto hemos tenido compañías que han tenido resultados negativos en el año. Algunas de ellas, como explicaré después, ya no están en la cartera, pero las que tenemos aquí abajo, ese comportamiento que han tenido en el año ha sido antes de que nosotros invirtiésemos en ellas, es decir, nosotros las hemos comprado precisamente aprovechando una oportunidad muy buena, como explicaremos después. Como veis, pongo los tres índices más representativos, como es un MSCI World, que son pues principalmente Estados Unidos, pero también Europa y Japón. El Standard & Poor's como representación del mercado americano y el Eurostoxx 50. Tanto el MSCI World como el Standard & Poor's ya en su cambio a euro, es decir, ya teniendo en cuenta el impacto de la divisa. Como veis, pues como la caída previa había sido también más abrupta que la de los índices, pues la revalorización del fondo superior también a la de los índices, y por un par de detalles no le hemos sacado más margen todavía y creemos que es el inicio de una recuperación fuerte, como explicaré después. Incluso compañías que nosotros las compramos en momentos bastante controvertidos, cuando estaban bajo mucha presión y que estaban sometidas a bastante tela de juicio, ¿no? Y que incluso pues varios partícipes me preguntaban, quizá no tanto por Adobe, pero tanto en el caso de Tesla como en el caso de Netflix hubo bastantes preguntas de ¿por qué tienes estas posiciones? Todo el tema de Elon Musk, Tesla, competencia, en el caso de Netflix, pues con Disney apretando, etcétera. ¿Cómo tienes estas posiciones? Pues veis que esas inversiones que hicimos a finales de 2022 fueron tres de las mejores inversiones en el año, con revalorizaciones del casi el 80, más del 80 y más del 90% en el ejercicio 2023. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué el año 2023 fue tan alcista después de un año tan malo como fue 2022? Pues como decíamos, la inflación se desplomó literalmente y de manera muy rápida. La economía efectivamente estaba muy bien preparada para soportar tipos de interés y precios más elevados. Con la caída de la inflación, pues aunque durante el ejercicio llegamos a ver tipos de interés que llegaron a superar, como hablaremos después, en septiembre-octubre, el bono americano llegó a superar el 5%. Realmente en el año los tipos terminan al 3,80 más o menos, que es un nivel muy parecido al del inicio de año, es decir, tipos planos, podríamos decir, con un pico intermedio, pero yo
ya comenté en aquella reunión que nuestra cartera no necesitaba que bajasen los tipos de interés. Solo con que dejasen de subir, nuestra cartera lo iba a hacer muy bien. Y eso fue lo que sucedió en el año. Con unas expectativas tan bajas que suele suceder en los mercados cuando hay un pesimismo extremo en el mercado, solo con que las cosas dejen de empeorar, viene una recuperación muy fuerte del mercado. Como veis, ya empieza a haber expectativas de que los tipos de interés, con la inflación venía del 10, estamos viendo datos del 3 y pico, y como veremos después, parece que podría dirigirse en breve al 2%, pues el mercado ya empieza a descontar que los tipos no tiene sentido con inflaciones así que estén. Entonces ya se empieza a descontar que los tipos de interés, si no es este año, hacia mediados finales del año, seguro a principios del que viene, tienen que bajar los tipos de interés, ¿no? Aquí lo vemos en el Euribor. Pues enhorabuena a quien hizo una hipoteca tipo fijo aquí. Espero que poca gente haya cogido un tipo fijo aquí, porque vemos que son niveles bastante extremos que no se veían desde pues, el año 2000 o el año 2007 y que parece, ya estamos viendo recientemente datos de 3,6 y parece que claramente cayendo, y ya veremos qué pasa en Europa, porque Alemania está ya en recesión técnica y su producción industrial lleva cayendo seguido desde 2017 y el sector del automóvil, ya veremos qué pasa en Alemania porque dependen muchos empleos. Me cuesta ver que la zona euro no tenga que bajar los tipos de interés si Alemania lo hace mal, porque Alemania es nuestro primo de zumosol, digamos, ¿no? La fortaleza del euro depende mucho de lo que era el marco alemán y si Alemania lo hace mal, probablemente en Europa, aunque están con un discurso de todavía no, creo que van a tener que bajar los tipos bastante. Lo que os decía, las inflaciones están saliendo en el 3 y pico %, pero este es un índice más en tiempo real que no recoge factores como atrasados como los vehículos usados o como la vivienda que llevan un lag, ¿no? Llevan un poquito de decalaje y vemos que realmente en tiempo real la inflación en Estados Unidos no se ve muy bien el puntero, pero como veis ya estaríamos hablando de claramente en los últimos tiempos vuelta a bajar la inflación en niveles del 2%, lo cual no sustenta de ningún modo que tengan en Estados Unidos los tipos al 5%, ¿no? Bien, eso es un poco lo que pasó en el año. Si saltamos un poquito más hacia atrás, ¿cuál es la evolución anual del fondo y por qué, en qué voy a basar un poco la presentación y de las decisiones que hemos tomado? Realmente, como explicaré después, esta es una fase muy defensiva del fondo. Esta es una fase en la que hacemos una transición a la calidad, pero todavía con exposición baja. Cuando aumentamos fuerte la exposición, viene uno de los años más catastróficos para la inversión en compañías de calidad y crecimiento de la historia, junto con el año 2000, y 2023 ya es un año correcto. Realmente de toda la foto, con algunos ajustes y algunos errores de inversión que sí que cometimos aquí, que cometí, realmente todo mi trabajo se centra en que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, realmente lo único a lo que yo le pongo un pero grande es a 2022, porque con las matemáticas inversas, así habiendo sido un año muy bueno 2023, todavía nos queda mucho por recuperar, ¿no? Entonces van a venir años malos, pero intentar que la cartera sea más resistente, intentar que cuando vengan años malos el drawdown no sea tan pronunciado, ¿no? Ahí veis un poco lo que os decía, todo iba razonablemente bien hasta que vino un año de un drawdown muy fuerte y ahora está pues empezando la recuperación, pero claro, pues como el impacto de los drawdowns cuando bajas del 100 al 60, pues la recuperación para el 100 tiene que ser del 60% la subida, ¿no? Con lo cual pues todavía nos queda margen para la recuperación. Entonces esas tres fases, ¿por qué si estamos teniendo años buenos y como veremos después tenemos compañías que lo están haciendo muy bien, todavía los retornos anualizados no son los que nos gustaría para alcanzar nuestros objetivos? Hay tres fases muy claras en la gestión del fondo. Veníamos de una sociedad familiar que tenemos aquí a varios de los miembros fundadores, que teníamos pues diferentes inversiones, una cartera conservadora, teníamos renta fija, teníamos mucha liquidez y un foco bastante importante en compañías baratas sin mirar tanto factores cualitativos. A continuación, en el periodo 2018-2020, hacemos esa transición a la calidad de empezar a primar mucho más factores cualitativos como pues retorno sobre el capital invertido, ventajas competitivas, etcétera, como veréis después en la cartera que tenemos, pero todavía prudentes. Por ejemplo, pues llega el COVID, cubrimos mucho la cartera, ya lo expliqué varias veces aquí, pues eso de sacar un paraguas con coberturas, saliéndote, no vendiendo las compañías, pero con hedge, ¿no? Que es pues poniéndote corto de futuros, con una exposición media en todo ese periodo del 50%, que de buenas a primeras funcionó muy bien, pero luego vino la recuperación muy baja y nosotros nos perdimos una parte importante de la recuperación. Hubo partícipes que les gustó cuando se desplomaba el mercado que nosotros no cayésemos tanto, pero a toro pasado
haber estado expuestos habría dado mucha más rentabilidad en ese periodo, ¿no? Y el periodo actual, que realmente es bastante breve, porque todavía estamos desde finales de 2020, yo quité todas las coberturas y nos pusimos en una cartera 90-100% renta variable y en compañías de calidad a finales de 2020, hasta finales de 2023 realmente son solo 3 años. Y en solo 3 años, un año como 2022 todavía pesa demasiado. Pero nuestra convicción con la cartera que tenemos es que cuando eso se vaya diluyendo con el paso de los años y al final vaya quedando el pozo de la calidad que tenemos en cartera, los retornos van a ser muy buenos. Como explicaba, pues es en un plazo tan corto de tiempo, con tantos factores extraordinarios, rotura de cadena de suministro, el COVID, la subida de tipos y un año en 2022 tan negativo, pues todavía pesa demasiado en la rentabilidad del fondo, ¿no? Creemos que 2023, sin embargo, pues es el primer año de recuperación en la que simplemente con que no haya grandes catástrofes, grandes pandemias, que no haya subidas de tipos tan abruptas, nuestra cartera tiene los mimbres para rendir por encima de los índices. Entonces, como decía, ¿cuál es nuestro foco para que un año como 2022 no vuelva a suceder y que los años buenos nosotros rindamos como los índices o más, pero sobre todo cuando vengan años malos, que siempre van a venir, nuestra cartera se comporte mejor? Tenemos grandes ganadores, como explicaremos a la continuación. Eso no hay que tocarlo, los grandes ganadores hay que dejar que sigan corriendo. Debemos aumentar la resistencia y la diversificación de la cartera y ahora os explicaré qué pasos hemos dado en esa dirección. Quiero que tengamos más visibilidad en los retornos, es decir, menos componente de acertar. Varios de los errores que hemos cometido han sido por intentar obtener retornos extraordinarios, que también cuando te equivocas, si quieres ganar a lo grande, también cuando te equivocas es a lo grande. Bueno, pues bajar un poco una marcha o bajar un poco las expectativas de decir, bueno, en esta compañía probablemente no voy a obtener un 18% compuesto, pero voy a obtener un 10 o un 12% de manera más segura y hay muchas menos probabilidades de que sea un gran error. Pues ir más en esa línea. Todas las decisiones de inversión que hemos tomado en los últimos tiempos han sido en esa línea para conseguir una mayor predictibilidad de los retornos. Como os decía, tenemos grandes ganadores. Otra de las slides del año pasado hablaba del interés compuesto, esto que hablan los anglos del compound, que es eso de los intereses sobre los intereses, ¿no? Que decía aquella slide que pues hay una frase que se le atribuye a Einstein que dice que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Esto parece que es una herramienta de marketing, pero nosotros tenemos alguna de esas compañías en cartera que son realmente interés compuesto, una gráfica exponencial. Esta es la primera posición del fondo. Nosotros la compramos aquí, en 2018, a unos $950 canadienses por acción y nos ha rendido de estos casi 6 años por encima del 30% anual compuesto, multiplicándose pues por 4 veces su cotización, ¿no? Siguen haciendo lo mismo, pero cada vez más a lo grande y es el paradigma, digamos, un poco de bola de nieve. Realmente es una compañía que lleva a la práctica lo que es la generación de interés compuesto. Y nosotros lo que buscamos, si queremos hacer interés compuesto con nuestra cartera total, buscamos tener cada vez más compañías que sean pequeñas bolas de nieve como Constellation Software. Os decía, no estoy haciendo un cherry picking también, como dicen los anglos, no estoy escogiendo una única joya que tengamos en cartera que lo está haciendo muy bien, pero todas las demás son mucho más mediocres. De hecho, Constellation no es la mejor inversión que tenemos en cartera. Aquí lo tenemos por años, Constellation está aquí, son las de 2018. Como veis, Constellation nos ha dado un 30% compuesto, pero tenemos a Just Scientific o Microsoft, que son del mismo año y que han generado un interés compuesto desde entonces, nuestra TIR, bastante superior a la de Constellation. Si veis un poco por años, queda bastante claro los momentos de mercado que fueron buenos para invertir, porque veis que de 2018 son grandes tires. En 2019 la gran ganadora es Align Technology, en la cual ha tenido mucha volatilidad, pero tomando buenas decisiones de compra y de venta cuando se fue muy rápido desde 300 hasta 700 y luego volvió atrás y volvimos a comprar y luego volvió a subir. Le hemos hecho la TIR más extraordinaria que tenemos nosotros en cartera. 2020 la gran ganadora de momento pues es Sdiptech, una compañía de infraestructuras con componente tecnológico para desarrollo urbano y demás, una compañía sueca que también nos está dando una TIR muy buena. Y como veis claramente, y esto es muy difícil verlo en el momento, pero a toro pasado es fácil verlo, 2021 fue un año muy malo para invertir. Prácticamente salvo Inditex, que pues no la compramos al precio perfecto, pero la compramos bien, porque todo lo que sabéis, cierre de tiendas, después la sucesión de Pablo Isla por Marta Ortega, lo de Rusia, etcétera, la compramos razonablemente bien.
y está haciendo nuevos máximos históricos últimamente, con lo cual pues nos está dando una TIR del 14, pero incluso Amazon, que es una compañía que lo ha hecho muy bien, comprada en un momento alto en el que pues había un boom de e-commerce, etcétera, durante estos casi 4 años todavía no ha recuperado el precio al que la compramos. Con lo cual vemos muy claramente que tenemos grandes ganadores, pero que el momento en el que incorpores a un gran ganador de cartera, y veréis lo que hemos hecho recientemente, es muy importante. Si nos fijamos, 2022 solo lleva 1 año y pico en cartera estas compañías, parece muy claro que fue un momento muy bueno para invertir, es decir, pues lo contrario de 2021, está el mercado muy alto, es incluso aunque compres muy buenos negocios, cuando el mercado está en modo burbuja, es complicado hacerlo bien como inversor si tomas decisiones de compra ahí, pero a continuación entonces vienen las rebajas y puedes tomar decisiones muy buenas. En 2023, ahora hablaremos de las nuevas incorporaciones a cartera, veis que hay tires muy elevadas, porque hablaremos ahora de American Tower. Claro, cuando tú compras una compañía con los tipos por encima del 5, que claramente es una empresa que le afectan los tipos de interés, y la compras en octubre a 150 y pico de media y se va a 230 todo en vertical, pues la TIR en 3 meses, cuando le haces un 30% en 3 meses, que es el retorno que esperábamos para 3 años, pues la TIR como que sale desproporcionada. Lógicamente, estas compañías, conforme vayan pasando los años, esa TIR irá normalizándose, porque ahora el impacto de que hayan subido tan de golpe desde octubre en tan poco tiempo, pues para los retornos anualizados, como que tiene un impacto muy grande, ¿no? ¿Cómo hemos aprovechado la oportunidad? Porque finales de 2022 hubo una oportunidad muy grande de inversión. Nosotros tomamos algunas decisiones de inversión, como he comentado, Netflix, Adobe, Tesla, pero tuvimos la gran suerte de que a lo largo de 2023 os dije que los tipos al final de año se quedaron al mismo nivel que al principio, que es en el entorno del 3,8, pero por el medio, en verano de 2023 hubo una corrección bastante fuerte, porque los tipos se fueron por encima del 5%. Cuando la inflación ya estaba cayendo. Entonces nosotros teníamos indicios para pensar que el mercado había hecho suelo en 2022 y que con la inflación ya moderándose mucho los tipos no podían subir mucho más, pero el mercado se empeñaba en ir en dirección contraria y hubo grandes oportunidades de inversión en septiembre y octubre. Y esa fue la oportunidad grande que aprovechamos para aumentar la resistencia de cartera vendiendo algunas compañías y comprando otras, como explicaré ahora. ¿Cómo aprovechamos la oportunidad? Os voy a hablar de una compañía de manera un poquito más extensa y luego más brevemente de otras inversiones que hemos hecho. Por supuesto, si alguna de las que os comente más brevemente os interesa en particular, nos mandáis después las preguntas o nos llamáis o venís por la oficina y nos podemos extender todo lo que necesitéis. Pero American Tower creo que es un ejemplo bastante clarificador de por qué tomamos estas decisiones de tomar inversiones que a lo mejor hace unos años no las habría metido en la cartera, pero que son muy resistentes y quizá con unas expectativas de rentabilidad más bajas, pero que incorporadas en el momento adecuado es un proceso para enriquecerse lentamente, pero que cuando tomas las decisiones de esa manera en ese momento terminan siendo incluso más rentables de lo que esperas al principio. Probablemente algunos de vosotros, si os dijesen que en la zona donde vivís, en el centro de vuestra ciudad o en la zona que os gusta para vivir, si os dicen, oye, si cayesen los pisos un 50% mañana, ¿compraríais un piso en esa zona? Yo seguro que os diría que sí. Si donde vivo caen los pisos, yo vivo de alquiler a día de hoy, con lo cual os diría ¿por qué? Pues porque no he encontrado la vivienda que quiero en Coruña, en el centro, a un precio que me parezca razonable, ¿no? Me decía un compañero hace poco, no, pero es que los precios no están cayendo. Que se vaya el Euribor del 5 al 3,60 cuando los intereses a lo largo de la vida de una hipoteca, el gasto principal que tienes, que baje el Euribor, es que estén bajando los pisos, si lo veis desde ese modo, ¿no? Pues imaginaros si caen los precios un 50% en el plazo de un año, como pasó entre 2008 y 2012, que fue una oportunidad muy buena para invertir en ladrillo. Creemos que American Tower, como voy a explicar ahora, es una de esas oportunidades que pasa cada muchos años. Eso que veis ahí son las torres de telefonía, necesarias para que nuestros móviles, que cada vez funciona todo más por datos, funcionen, que podamos conectarnos a Internet, ¿no? Las torres básicamente es un activo inmobiliario en el que American Tower es el propietario de ese terreno y de esa torre, AMT, y luego están los tenants, que son los aparatos que ponen las compañías telefónicas para repetir la señal de datos, ¿no?
Entonces, una vez que hay un activo, vas teniendo inquilinos que van poniendo sus aparatos, su infraestructura de repetición en tu torre. Aquí veis que hay diferentes tipos de torres y lo que suele suceder es que las torres son monopolios geográficos por un efecto que se denomina NIMBY. NIMBY son las siglas de Not in my backyard, que es no en mi patio de atrás, como sucede con los vertederos de basura, con las campas de los desguaces, como sucede con una cementera, con una mina de caliza, o cualquier tipo de industria que sea fea, contaminante, etc. Es muy difícil cuando ya hay una en un sitio que se ponga a otro lado, porque la comunidad que está alrededor no va a querer. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? El Not in my backyard, lo que suele suceder es que cuando ya hay una torre, los inquilinos se van sumando a esa torre, pero los gastos del propietario del piso no aumentan. Con lo cual, conforme vas teniendo más inquilinos en tu piso, cosa que no puedes hacer en ningún piso, porque a ver a qué inquilino le dices voy a meterte a otra familia a compartir la lavadora y las camas, sin embargo, aquí sí que se puede producir. Con lo cual tienen un enorme apalancamiento operativo. ¿Qué significa apalancamiento operativo? Que con la misma estructura de gastos, todos los ingresos adicionales que tienes por alquilarle la torre a los nuevos inquilinos van en vena. Son compañías, tanto American Tower como Cellnex, que la tenemos aquí en España, con márgenes operativos del 40%. Además, hay un viento de cola muy importante en las torres, porque, como veis, desde que empezamos a enviar emails hasta que empezamos a retransmitir música por streaming, a mirar internet, a mirar YouTube y ahora con Netflix o Hulu o Disney o lo que sea, el ejemplo que mejor se me ocurre para explicar esto, yo por ejemplo en verano nos vamos a Raza, una casa que tienen allí la familia de mi mujer. Nosotros no ponemos ADSL ni fibra en esa casa. Nosotros nos conectamos para un mes y pico que estamos allí, yo tengo que teletrabajar por las mañanas, etc. Comparto la wifi con el móvil y me conecto todo el tiempo con el teléfono móvil, con 5G. Imaginaros el consumo de datos que supone en esa zona o en las zonas de verano donde no hay densidad de torres. Cuando aumenta la demanda, los clientes empiezan a llamar a la compañía telefónica y le dicen, oye, que no me tira internet, porque es pues como puede pasar en Cabañas, cerca de Pontedeume, o como puede pasar en cualquier zona en la que normalmente no haya mucha demanda, pero puntualmente en el año. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a quejar la gente o a darse de baja de la compañía telefónica porque no le funciona bien. La compañía dice, necesito más densidad. El 5G es una señal de mucha más velocidad, pero una señal más corta que el 4G. Con lo cual, para el despliegue de 5G necesitas más puntos de repetición. Con lo cual, para las mismas torres, cada vez tienes más inquilinos en tu torre que se van poniendo para que estés cada vez más cerca de la demanda. Esto es un viento de cola brutal para las torres de telefonía. Porque la economía y el entretenimiento cada vez son más digitales. Y con el teletrabajo, las videoconferencias, ya no nos desplazamos a las reuniones. Una hora de Google Meet pues son bastantes datos, cosa que antes te ibas a la reunión física. Entonces, con lo cual, el crecimiento de los datos, que parece que es una de las pocas verdades de tecnología, que los datos crecen y van a seguir creciendo, es un viento de cola muy importante para compañías como American Tower. No tenemos un piso, ni 2 pisos, ni 3 pisos. Tenemos 226.000 torres en el mundo, en todas esas geografías. Es decir, tenemos un portfolio inmobiliario mucho mejor que comprarse un piso expuesto a una única ciudad. Piso residencial, un único inquilino en el centro de Coruña. No, tenemos muchos inquilinos diferentes a lo largo del mundo con escala global. Cuando una compañía como Vodafone o AT&T, cualquier compañía global, quiere expandirse a un nuevo país y ya tiene un jugador de torres que le está funcionando en alguno de los países en los que ya trabaja, cuando tienes a un jugador como American Tower que tiene escala global, lo más sencillo es decir, American Tower, me voy a tal país, ¿qué torres tienes allí? Entonces, tener escala es una ventaja competitiva muy importante frente a un jugador nuevo que diga, voy a empezar un negocio de torres. Te va a llamar muy poquita gente para poner sus aparatos en tus torres. Con lo cual, esto es un negocio que tiende a ser monopolio / duopolio a nivel global, lo cual para los inversores, lógicamente, es interesante. Como veis,
un crecimiento que ni siquiera en las crisis es súper resistente, porque, primero, la compañía telefónica no puede permitirse impagarle el recibo al dueño de la torre, porque si le cortan el servicio, todos sus clientes de esa zona se quedan sin datos y empiezan a darse de baja en masa. Segundo, ¿vosotros os imagináis a día de hoy alguien en un país desarrollado que impaga su recibo de su móvil y se queda sin conectarse al mundo durante un par de semanas? Sin redes sociales, sin email, sin WhatsApp. Históricamente lo primero que se decía que se pagaba era el recibo de la hipoteca de la casa. Ahora casi os diría que la gente paga el recibo del móvil antes que el de la vivienda, con lo cual tienes una doble red de seguridad. Las compañías le pagan pronto y sin fallo al dueño de la torre y los usuarios finales le pagan pronto y rápido y sin fallo a las compañías telefónicas. Entonces, en American Tower tenemos un piso que además tiene sus contratos vinculados a la inflación. Es decir, no sabemos cuánto van a revalorizarse un piso en una determinada ciudad, pero sabemos que los contratos de American Tower van a ser una defensa perfecta contra la inflación porque los contratos están vinculados a la inflación. Que además tiene su deuda, porque el motivo por el que se generó la oportunidad es porque desplegar todas estas torres cuesta mucho dinero. Como todos los activos inmobiliarios, tienen deuda, necesitan financiar ese despliegue con deuda. Cuando tú tienes un activo, o digamos los contratos vinculados a la inflación con el tiempo, pero tu deuda está a tipo fijo, el beneficio de ese apalancamiento se lo llevan los accionistas. Muchas ventajas competitivas cruzadas por un efecto red. Cuanta más densidad tengas, más fortaleza competitiva tienes. Unos grandes costes de cambio, porque las compañías telefónicas, cuando tienen todos sus aparatos instalados en la torre, es muy costoso retirar todos esos aparatos e irse a la torre de la competencia, con lo cual, cuando tienes un inquilino, paga las facturas, acepta las subidas de precios y es muy raro que se vaya. Y como decía, pues con enormes barreras de entrada, porque es un negocio que requiere de capital y en el que la escala hace muy difícil que entren nuevos jugadores. Una gran recurrencia, muy poquitas necesidades de mantenimiento, no tienes que cambiar la lavadora a la torre, no se te estropea el parqué, no hay una derrama en la comunidad. El CAPEX, lo que sería la inversión en los costes de capital para mantener las torres son muy bajos, con lo cual todo el flujo de caja que genera American Tower va a dos vías. A reinvertir en crecimiento, lo puedo hacer de dos vías, crecimiento orgánico montando nuevas torres o haciendo adquisiciones de jugadores locales en países donde todavía no está. Con lo cual, si reinviertes para el crecimiento y remuneras al accionista, lo que tienes es una compañía que sería como un bono en el que el nominal no es fijo, sino que es un compounding bond. Hablábamos antes del interés compuesto. ¿Qué quiere decir un compounding bond? Tú cuando inviertes en renta fija te pagan un 5% todos los años, pero al cabo de 10 años te devuelven los mismos 100 que invertiste al principio. Eso le perjudica claramente a la inflación. En el caso de American Tower, no solo se beneficia de la inflación, sino que ha compuesto dividendos aparte, ahora veremos los dividendos, a plazos de casi 20 años a más del 14%. Eso incluyendo la caída reciente. Si nos vamos a 2021 antes de la caída, estábamos hablando de retornos del 17-18% anualizado. Tenemos un compounding bond que nos lo hemos comprado con el dividend yield, o sea, la tasa, el dividendo que paga la compañía más alto de las últimas 2 décadas. Cuando compramos American Tower estaba pagando un dividend yield del 4, ahora con la subida de la acción, lógicamente ya es más bajo. Es decir, un compounding bond del 14 más un dividend yield del 4, estamos hablando de que en una compañía conservadora, por decirlo así, y en la que jugamos a equivocarnos poco, comprada a este precio, podemos hacer retornos como los que nos gustan, que son más bien cercanos al 20. La hemos comprado en el mejor momento para comprar duración de los últimos 20 años. Aquí tenéis el drawdown. American Tower solo cayó un 40%, todo en vertical, en la crisis de 2008. De los últimos 20 años, en el año 2000, cuando de repente iba a desaparecer Internet, en el crack de las .com, fue el único momento en el que cayó más, pero de los últimos 20 años, uno de los 2 mayores drawdowns. ¿Por qué digo en el mejor momento para comprar duración? Estos son los tipos de interés en Estados Unidos. La hemos comprado justo cuando los tipos de interés en Estados Unidos estaban en lo más alto de la última década. Es decir, cuando sube la yield del bono americano, si el bono americano paga más del 5%, eso es malo para American Tower, porque
American Tower en ese momento estaba, cada vencimiento de deuda que tenía estaba refinanciándose. Si el bono americano paga el 5, American Tower tendrá que pagarle un poco más a los inversores porque digamos que Estados Unidos es la tasa libre de riesgo, ¿no? Estaba refinanciando su deuda, dependiendo del momento, al 5,8, 5,5, 5,9, 6%. El mercado en ese momento estaba descontando que American Tower toda su deuda la iba a pagar al 6%. Nosotros hicimos los cálculos y dijimos, American Tower podría soportar tipos del 6 durante muchos años, generando mucho valor para los accionistas. ¿Qué tendría que pasar para que American Tower le fuese mal? Que no pudiese pagar sus intereses. Hice los cálculos, tendrían que irse los tipos de interés en Estados Unidos al 14% para que American Tower no pudiese pagar su deuda. Si pasa eso, o sea, si vuelven los tipos de interés en Estados Unidos a donde estaban en los años 80, con hiperinflaciones, pues una seguridad jurídica mucho más baja que la que hay ahora mismo y en una situación que creo que 40 años después ha cambiado mucho, pues hombre, pues en ese caso American Tower va a tener problemas. Pero la gente ya estaba escandalizada porque los tipos se iban al 4, 5, 6%. Si eso sucediese, no solo American Tower no podría pagar su deuda, Estados Unidos no podría pagar su deuda al 14%. Con lo cual, si Estados Unidos no puede pagar su deuda, el menor de nuestros problemas va a ser American Tower. Por eso, son situaciones en las que yo digo, bueno, si el peor de los casos es ese, y es bastante imposible que suceda, bueno, pues aquí tenéis, no se ve muy bien, pero es el AFFO, que es la medida de los rates, que es el, digamos, el flujo de caja libre después del CAPEX de mantenimiento para los accionistas. Ha habido solo 2 momentos en los que American Tower ha cotizado a 15 veces, que ha sido en el 2014 y justo cuando lo hemos comprado nosotros. Hemos comprado una especie de bono, pero que su nominal compone a una deal muy buena en el mejor momento para meter bonos de los últimos 20 años. Eso era American Tower. Voy a ser mucho más breve en otras inversiones que hemos hecho. Lifco, que pone ahí a Safe Haven for your Business, es una compañía que se dedica a comprar otros negocios, principalmente con 3 verticales, demolición, sistemas y dental, negocios muy defensivos y que, bueno, cuando tuve una entrevista con el CEO en junio, cuando fui a Estocolmo a una reunión de muchas compañías, me dijo, nuestra especialidad es mejorar los márgenes de los negocios en los que invertimos. Nosotros nos dedicamos a eficientar negocios. Compramos un negocio, lo dejamos trabajar y le damos las herramientas para que mejore sus márgenes de beneficios. Con lo cual ese crecimiento nos lo llevamos nosotros como accionistas. Bueno, pues Lifco la hemos comprado. Ya veis que es otra de esas compounding machines como era Constellation Software. Hablábamos de retornos del 14 en el caso de American Tower. Como veis ahí, Lifco lleva componiendo desde que salió a cotizar al 28% anual compuesto y nos la hemos comprado en uno de los mayores drawdowns que ha tenido Lifco desde que salió a cotizar. Vitec Software, con nuestra experiencia en software vertical en Constellation, resulta que había unos señores en Suecia que cuando Mark Leonard, que es el consejero delegado y fundador de Constellation, empezó a comprar negocios de software vertical, que el software vertical, Microsoft es un software horizontal, mismo programa para todas las empresas. Software vertical es, tengo una granja de gallinas, un software específico que pesa los huevos, pesa el pienso, que tienes que meter todos los datos específicos para esa industria. Cuando tú tienes un software vertical muy adaptado a tu industria, no te puedes marchar. Pues una máquina de subir los precios religiosamente todos los años, gran protección contra la inflación. Pues Vitec, que pone aquí Vertical Software, cuando Mark Leonard empezó, estos señores llevaban ya unos cuantos años consolidando el sector de Vertical Software en los países nórdicos. Es la única compañía del mundo que ha compuesto en plazos más largos que Constellation a una tasa superior a Constellation Software. Yo llevaba detrás de ella mucho tiempo, pero como pasa con los buenos negocios, siempre estaba muy cara. Bueno, pues vino la oportunidad, hablábamos del 28%. Vitec Software es una compañía que ha compuesto en plazos de más de 20 años, ahí salen 18 porque la herramienta que utilizo solo mide 18, lleva desde los años 90 componiendo más del 30% anual compuesto. Y nos la hemos comprado en uno de esos piquitos de menos 30% que pasan solo pues, de Pascuas en Ramos. Halma, hemos hecho un capítulo del podcast específico sobre Halma, es digamos el alma mater del compound británico. Es una compañía que lleva 22 años consecutivos aumentando sus beneficios y 40 años aumentando el dividendo más de un 5%. Como veis, otra de esas máquinas de componer. Bueno, pues Halma no suele tener nunca caídas. Esto es la gran crisis financiera de 2008. Hemos comprado Halma en la mayor caída de las últimas
3 décadas. Una compañía que después de esa gran caída está componiendo a más del 15% compuesto. Como veis, el factor común pues es compañías que son grandes compounders a largo plazo que las hemos comprado en un momento de mucho pesimismo del mercado. O nuestra cesta, que hablaremos largo y tendido del sector salud, de compañías de diagnóstico life science, ciencias de la vida, pues compañías que hacen servicios para compañías farmacéuticas, hospitalarias y demás, compuesta por estas 4 compañías: Thermo Fisher Scientific, Eurofins, Danaher y Sartorius Stein Biotech. Son grandísimas compounders las 4 a largo plazo. Esto lo llamo cesta porque hemos tomado una posición pequeña en cada una de ellas, porque el life science es un sector complejo y me defiendo de la complejidad del sector diversificándome entre 4 compañías. Además, cada una de ellas tiene un pipeline muy diversificado también. Y las hemos comprado las 4 en uno de los momentos de más debilidad del sector salud de las últimas también 2 décadas, desde el 2000 o una cosa así. Lógicamente, para poder tomar todas estas posiciones el cash no es ilimitado, y yo os decía que estábamos buscando un foco muy claro en mejorar la resistencia. Si tomamos posiciones en compañías muy resistentes cuando están en un momento de debilidad, tenemos que sacrificar en las que teníamos menos visibilidad. Aquí tenemos algunas de las compañías, bueno, todas las compañías de las que hemos salido este año. Hay diferentes motivos de venta. En el caso de Quistos, pues dependencias externas en el precio del gas, Open Lending, mucha exposición a tipos de interés, Instalco, Fasad Group en compañías de menor calidad que el resto de la cartera, con un producto ligeramente commodity en el que cuando viene en crisis puede haber guerras de precios que puedan comprimir sus márgenes, etcétera, 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 ¿no? Compañías en las que el potencial era alto, pero en las que tengo menos visibilidad sobre sus retornos, y cuando pasan trenes como los que acabo de explicar, pues el caso de Vitex Software, cuando pasa Halma, cuando pasa Lifco, no vale la pena estar en compañías en las que tienes menos visibilidad y hay que ir all in a compañías en las que los retornos los veamos muchísimo más claros. Entonces, después de todos estos cambios, ¿cómo queda la cartera? Tenemos una cartera, pues ahora mismo 15 millones y pico, compuesta por 27 negocios, más diversificación de lo que teníamos, un poquito más de diversificación para estar un poquito más defendidos de esas posibles turbulencias del mercado, un poquito de cash para, si vuelven turbulencias, poder aprovechar oportunidades cuando vengan. Como no se ve muy bien en la lista todas las compañías, os las voy a ir poniendo aquí. Probablemente algunas, o digamos de esta lista que voy a poner aquí, prácticamente todas probablemente sean muy conocidas por vosotros. Aquí tenemos compañías que probablemente no sean tan conocidas por vosotros, pero que son viejas conocidas de la cartera y que son grandes ganadores. En todas ellas están aportando mucho retorno ya desde hace años. Constellation desde 2018, Just Scientific también, SGPTech desde 2020, Align Technology desde 2019. Son compañías que no son tan conocidas como las primeras que he puesto, pero que realmente son compañías que, digamos, ganadores de nuestra cartera que ya llevan tiempo. Y aquí tendríamos un poco, pues, las caras nuevas de la cartera este año, ¿no? Y mirando hacia adelante, creo que vamos muy bien el tiempo, ¿no? Mirando hacia adelante, pues todas estas decisiones que hemos tomado, porque creo que 2023 es solo el primer año de la recuperación. Llevamos 15 días, 17 días, de las cuales pues ha habido varios festivos, vamos, 10 o 12 sesiones. Os decía antes, las expectativas. El año 2023 empezó con unas expectativas muy bajas, entonces es muy fácil que el mercado lo haga mejor que las expectativas. Este año las expectativas habían mejorado mucho. Ya se daba por hecho que venían varias bajadas de tipos de la Reserva Federal, que Europa también iba a ir detrás, y ahora pues lo que pasó en Gaza y lo que está pasando en el Mar del Norte, que sabéis que andan bombardeando a algunos cargueros y que eso puede afectar a las rutas de transporte marítimo, porque en vez de ir por el estrecho se van a dar la vuelta por debajo de África y eso alarga los plazos de entrega. Entonces, pues con todo lo que está pasando también en China y demás, el mercado está diciendo, uy, espera que igual no vienen tantas bajadas de tipos. Esto está actualizado a hoy por la mañana, a media mañana. O sea, ya con la caída que tenía Europa, Estados Unidos luego abrió cayendo un poco más, pero en todo caso, tanto los índices como nuestra cartera están al mismo momento. La media de los índices ha empezado, parece que con ganas de corregir un poquito la subida tan fuerte que llevaba desde finales del año pasado. Esto es lo que quiero ver.
que nuestra cartera, cuando vengan caídas de mercado, resista un poquito mejor que lo que solía hacerlo. Es verdad que son muy poquitos días, pero yo empiezo a ver síntomas de que nuestros ganadores aguantan bien, especialmente, por ejemplo, pues Constellation, Tópicos, etcétera, son compañías que en el año ya están en los pocos días que llevamos 10-12% arriba, pero también no solo que nos comportemos mejor que los índices, sino que las decisiones que hemos tomado recientemente, aquí tenemos las que hemos sacado de cartera, y la rentabilidad year to date es, en los pocos días que llevamos de 2024, con el mercado empezando a corregir, estas son las compañías que vendimos, que esto ya no lo hemos experimentado porque ya no están en cartera. La media de esas compañías que yo os decía, pues son un poquito más arriesgadas, tengo menos visibilidad, con los índices de media -2, estas compañías están en 2024 de media -10. Todas las compañías que nosotros sustituimos, los cambios que hicimos, la diferencia es muy notable. Es verdad que son pocos días, pero estos son los síntomas que quiero ver. 8 puntos de diferencia en una parte de la cartera importante que hemos rotado, eso es lo que nos está permitiendo que la cartera esté aguantando ya mucho mejor en épocas de correcciones, ¿no? Esto no dejan de ser pues un poco pocos días que llevamos y a vosotros probablemente os importará, por supuesto, lo que pase en todo 2024, pero sobre todo lo que pase en los años siguientes. Es decir, desde donde estamos, partiendo de la base que 2023 puede haber sido un primer año de recuperación, ¿por qué creo que pueden venir años buenos? Nunca rectilíneos, porque nunca sabes cuándo viene una corrección de mercado. Siempre suceden cosas, como hemos visto en los últimos años, han pasado muchas cosas. Yo creo que la probabilidad de que en 2 años y medio haya una pandemia global, la inflación más alta de los últimos 40 años, rotura de cadena de suministro, una guerra en el medio de Europa, etcétera, que pasen tantas cosas en tan poco tiempo, no es muy habitual, con lo cual creo que por pura probabilidad los próximos años deberíamos tener menos acontecimientos. Pero sí que me gusta ver un poco, vale, nuestras compañías lo han hecho bien este año, cómo se han comportado en los últimos años frente a lo que ha hecho el mercado y qué puede venir por delante. Aquí veis el rendimiento de... Nosotros invertimos, no solo tenemos algunas posiciones tecnológicas, pero en nuestra cartera nosotros no somos un fondo de tecnología. Pero el Nasdaq es un índice que refleja bastante bien un poco lo que serían las compañías de crecimiento o de más calidad que la media del mercado. Y aquí tenemos el índice de los bancos europeos, los bancos más representativos de la zona euro, y de las compañías de oil and gas, las compañías energéticas de la zona euro. En los últimos 3 años, es decir, desde finales de 2020 hasta finales de 2023, vamos a decir post-pandemia, ahora pues incluso tuve algunas consultas recientemente que me decían, ya, pero es que el Nasdaq ha subido mucho en el año, hay revalorizaciones, Tesla, Netflix han subido un 100 y pico %, eso tendrá que moderarse y probablemente los años siguientes sean malos. Eso es mirado con un cristal de muy corto plazo, porque si vemos lo que ha pasado desde la pandemia, resulta que el rendimiento del Nasdaq en los últimos 3 años, dependiendo del caso, es menos de la mitad o menos de 1/3 de lo que han hecho los bancos europeos. Ahí veis nuestra cartera, como no se ve muy bien porque son muy pequeñas, os lo pongo en grande. Nuestra cartera, o digamos, nuestra cartera no, porque no estoy teniendo en cuenta ahí las compañías que hemos vendido, sino las compañías que componen nuestra cartera ahora mismo, que son las que van a ser relevantes en los próximos años, veis que se asemeja bastante a lo que es un índice de calidad y crecimiento. Es decir, nuestras compañías en los últimos 3 años, a pesar de la revalorización reciente, han rendido 1/3 o la mitad de lo que han rendido 2 índices como los bancos europeos o el oil and gas. ¿Esto por qué ha sido? Pues claramente porque la subida tan fuerte de tipos de interés, la subida tan fuerte de los costes de la energía, ha beneficiado temporalmente a 2 sectores como los bancos y la energía. Y ha perjudicado mucho a las compañías de calidad y crecimiento. Bien, vamos a alejar un poco el foco. Esto es lo que os decía, el Nasdaq, veis que los rendimientos del Nasdaq desde finales de 2020 hasta hoy están muy por debajo de lo que han hecho los bancos y las compañías energéticas. Estos son 3 años. Si alejamos un poquito el foco, nos vamos un poquito más hacia atrás, vemos que ya el Nasdaq lo hace razonablemente mejor que los bancos y que las empresas energéticas. Si volvemos a alejarnos un poco más, vemos que ya les va sacando bastante margen. Y aquí vemos la realidad de lo que pasa
cuando tienes compañías con retorno sobre el capital invertido alto, con ventajas competitivas y con buenos márgenes, y compañías que destruyen valor a largo plazo, como son los bancos, las energéticas y demás, que temporalmente les ha beneficiado la subida de tipos de interés y la subida de materias primas, pero que a largo plazo, pues el índice de bancos y de oil and gas está en niveles del año 2011, como que lleva pues casi 13 años sin hacer nada, mientras que el Nasdaq ha multiplicado por más de 4 veces en ese mismo periodo. Yo no quiero decir con esto que nuestra cartera lo vaya a hacer igual que el Nasdaq, no es ese nuestro objetivo tampoco. Pero sí que es verdad que podemos ver que la cartera que nosotros tenemos en los últimos tiempos, igual que le ha pasado al Nasdaq, le ha perjudicado mucho la subida de tipos de interés y la subida de materias primas, pero en plazos largos la calidad termina primando. Conclusiones, pues lo que os decía, hemos vivido una época muy convulsa con subidas muy fuertes de materias primas y de tipos de interés. Esto ha beneficiado a unos pocos sectores y carteras. Es muy típico ver ahora pues carteras de inversores o fondos de inversión que tengan mucha exposición a bancos y energía, que sus retornos de los últimos años sean muy buenos, y es cuando van los inversores pensando que eso es lo que va a suceder en el futuro, y eso para mí tiene bastante riesgo. Pero a largo plazo la calidad de los negocios, y nosotros tenemos una cartera ahora que creemos que es robusta y que es una cartera de mucha calidad, se termina imponiendo en sus cotizaciones. Tenemos grandes ganadores en nuestra cartera. Además, hemos aprovechado esa oportunidad que ha habido en el mercado para mejorar la resistencia y la predictibilidad de los retornos, haciendo algunos cambios que creemos que han mejorado mucho el conjunto de la cartera. Y nuestras compañías que están rindiendo un tercio, porque veíamos ahí retornos medios del 5%, si cogemos nuestras compañías y las miramos en plazos muy largos, sus retornos anualizados son del triple de lo que han dado en los últimos 3 años. Creemos que convergerán con su media histórica de generación de valor y pensamos que 2023 es solo el comienzo de ese camino. Así que hasta aquí lo que quería contaros, y ahora pues preguntad lo que queráis. Aunque aquí escuchamos perfectamente, para que quede grabado necesitamos el micro. Entiendo que se me oye. Internet, ¿no? Se escucha, sí. Ah, vale, perfecto. Bueno, Javi, lo primero, enhorabuena por el año. Mi pregunta es sobre la tesis de inversión de American Tower. O sea, explicabas que había unas torres en las que había unos inquilinos. Nosotros como usuarios finales pagamos nuestra suscripción a esos inquilinos y esos inquilinos pagan American Tower. Y entiendo que ese es el modelo de negocio, ese es el foso que va a durar en los próximos 10-20 años. Mi pregunta es, ¿qué riesgo hay, desde mi total ignorancia en el mundo teleco, de que empresas como Starlink cambien completamente pues ese modelo de inquilinos y demás? Sobre todo teniendo una persona con Asperger como Elon Musk detrás. Esa es la pregunta clave de American Tower y es la que todos los inversores hacen al principio de mirar, ¿no? Starlink es una de las empresas de Elon Musk que básicamente es Internet por satélite. Hay más empresas competidores de Starlink, Amazon entre ellas. Estas compañías ya han dicho públicamente en numerosas ocasiones que su objetivo, por lo costosísimo que es el Internet por satélite, no es que todos tengamos Internet por satélite. Es solo que haya Internet en zonas en las que no llegan las torres de comunicación. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, Starlink pues llevó sus aparatos de Internet, o sea, básicamente es un receptor que coge la señal de satélite y monta una Wi-Fi, básicamente, ¿no? Pues lo llevó a Ucrania, Starlink, cuando estaban en guerra, para que las tropas pudiesen comunicarse. Amazon quiere hacer eso en África. ¿Qué interés puede tener Amazon en que todo el mundo se conecte a Internet en África? Que puedan entrar en Amazon a comprar cosas. Es decir, el foco principal de esas compañías, como es tan costoso el servicio, no es ganar dinero con las conexiones a Internet. Starlink, para que os hagáis una idea, el servicio más barato cuesta más de $100 al mes, algo bastante básico, ¿no? Con lo cual, cuando hay un sistema que funciona tan bien como las torres, y que al tener una escala tan grande a nivel global, los costes por usuario son tan reducidos, es muy complicado que una tecnología tan costosa como los satélites puede ser en nichos concretos, pero es muy complicado que a un gigante como American Tower, con la densidad de torres que tiene, con 226.000 puntos, el Internet por satélite le haga una competencia, digamos, a nivel masivo, ¿vale? Que es lo que nos perjudicaría en nuestra tesis. Y la última cosa a comentar, como en los mercados desarrollados ya llega un momento en el que no, o sea, ellos crecen pues en India, hacen adquisiciones en países emergentes, pero en Estados Unidos y en Europa
el margen con 5G hace falta más densidad, sí que montas algunas rutas más, pero digamos que es un mercado pues que ya está saturado. ¿Qué están haciendo? Como generan caja, están diversificando hacia un activo inmobiliario que también tiene muchas ventajas competitivas y muchos años de crecimiento por delante, que son los centros de datos. Cuando ves en las presentaciones de American Tower los gráficos de su exposición, antes eran solo torres que crecían, empieza a haber una línea de colores diferentes que va creciendo año a año, que son los centros de datos. No he querido meter eso aquí en la explicación de la tesis para no hacerla más larga y más compleja, pero digamos que tendríamos dos drivers. Lo complicado que es que el uso por satélite se haga masivo y que American Tower se está poniendo las pilas y ya está invirtiendo en nuevas vías de ingresos. ¿De acuerdo? Te decía, Javier, que Airbnb, ¿cómo ves el asunto con todas esas batallas que tiene el hombre por todo el mundo? Regulación. Sí, Airbnb. regulación. Gracias. Airbnb, tenemos una posición pequeña. Es junto con Spotify probablemente las dos, sí, 1,9 y en Spotify tenemos un 2 y pico. Digamos que son las dos únicas compañías que quedan en cartera que tienen un poquito de componente de acertar, ¿de acuerdo? ¿Por qué las he mantenido? Porque tienen dos consejeros delegados, dos CEOs, Daniel Ek y Brian Chesky, que son de lo mejor que hay en nuestra generación, que se están jugando mucho dinero, y con dos productos que básicamente no tienen competencia. En el caso de Spotify no tiene competencia, en el caso de Airbnb va a ser un duopolio con Booking, ¿de acuerdo? Bien, un negocio muy asset-light se llama, o sea, con muy poquitos activos, porque los activos los ponen los propietarios de los pisos, muy escalable, con muy buenos márgenes, y además en los que la experiencia del usuario, en el caso de Spotify es bueno, pero es que en el caso del Airbnb, tanto los propietarios de los pisos, yo experimenté Airbnb cuando estuve viajando por Norteamérica y demás, y por Asia, como usuario. Dice, joder, esto funciona muy bien, el producto es muy bueno, la verdad es que no hay fallos, tanto para el pago, el ingreso, es muy bueno. Pero mi convicción aumentó mucho cuando lo experimenté en el otro lado. Un pequeño apartamento que teníamos en alquiler permanente, lo pusimos en Airbnb y es increíble cómo funciona la plataforma. No he visto nunca una plataforma que vaya implementando cambios a esa velocidad, sin fallos, en los que todo funciona bien, tan pronto hay el mínimo fallo, te hacen un reembolso, todo funciona a la perfección, es una verdadera maravilla. El único riesgo que tiene Airbnb es el regulatorio. Para que te hagas una idea, cuando por ejemplo, cuando en Nueva York sacan una ley que en todo Nueva York prohíben los apartamentos turísticos bajo una serie de circunstancias, ¿no? Pues solo pueden ser los bajos o los primeros, no tal, pues, tienen que ser de más de una duración, más de un mes, lo cual Airbnb sigue alquilando apartamentos de más de un mes, pero no puedes estar una semana, con lo cual para toda esa parte de remote working o gente que está teletrabajando o que va a estancias largas, que cada vez hay más, puede seguir funcionando Airbnb, pero para las estancias vacacionales lo alquilo por 5 días en vez de cogerme un hotel y eso sube los precios a la gente de allí, ¿no? Para que te hagas una idea, una ciudad como Nueva York era menos del 2% de las revenues, de las ventas de Airbnb a nivel global. Digamos que la regulación es compleja y muy atomizada, es decir, va a depender de cada ciudad, de cada autonomía, de cada país. Y no sé si en Cataluña, por ejemplo, el caso de Barcelona, pues son, digamos, entornos jurídicos que no son muy buenos, pero no para Airbnb, sino para el emprendimiento o el capitalismo en general. Pero confío bastante en que en Estados Unidos, Canadá, etcétera, los mercados muy importantes de Airbnb, habrá una solución que, digamos, yo tengo un apartamento, hay usuarios que quieren usar ese apartamento, cumpliendo unas normas, digamos que yo creo que la regulación tendrá que adaptarse a la costumbre. Digamos, una de las fuentes del derecho es la costumbre. Pues creo que en Airbnb hay mucho ruido ahora mismo por todo eso, pero creo que a largo plazo habrá una forma razonable de utilizarla sin incumplir las leyes. Posición pequeña o así, ¿eh? Hola, Carmen. Te quería preguntar, ya te lo pregunté en una ocasión, tu opinión sobre las compañías farmacéuticas, que en aquella ocasión me dijiste que no te gustan. No, bueno, a ver, eso, me preguntaste concretamente, es importante decirlo aquí, por Novo Nordisk, que es quien hubiera tenido Novo Nordisk en los últimos años en la cartera, ¿no? Es una de esas curvas exponenciales, pero en el sector farmacéutico, para quien no lo sepa, porque principalmente tienen un pipeline de medicamentos muy potente, pero además sacaron un medicamento que inicialmente era para la diabetes y que resulta que fue el primer medicamento que te anula el hambre, con lo cual imaginaros la aplicación que tiene, ¿no? Hay gente que se lo están recetando por las vías oficiales y hay otra gente que directamente lo está comprando sin receta para adelgazar, con los efectos que tiene eso para la salud.
Las compañías farmacéuticas, salvo casos muy excepcionales en los que tengas un pipeline muy diversificado y muchos medicamentos que ya estén generando y que entonces vayas reinvirtiendo en muchas fases de investigación en las que tengas el riesgo muy diversificado, en general las compañías farmacéuticas tienen un riesgo binario importante, que es, te pasas muchos años invirtiendo, fase 1, si pasas fase 2, si pasas fase 3, y en las que el riesgo de que uno de esos medicamentos en los que has invertido tanto termine no saliendo, para los inversores puede terminar muy mal. Entonces, ¿cuál es nuestro approach o nuestra, digamos, aproximación al sector salud? Los picos y las palas del sector farmacéutico. Es un momento muy bueno para invertir en el sector de salud, pero creo que no a través de farmacéuticas. ¿Por qué es un momento bueno? Y ahí vamos a la explicación de por qué hemos invertido en el sector de salud. Con el COVID os imagináis que los test de diagnóstico y las vacunas hicieron volar los márgenes a las compañías del sector. Cuando viene la resaca posterior, se dejan de hacer test, se dejan de desarrollar vacunas, o digamos que pues va a haber una triple vírica, etcétera, pero que no es el uso masivo que hubo que hacer de vacunas en el COVID, y mucho menos de test de diagnóstico. Entonces el mercado extrapola que esas caídas en márgenes y esas caídas de beneficios, como siempre, como cuando vino la subida, lo extrapoló al futuro y las acciones de estas compañías volaron, el mercado ahora extrapola que esos decrecimientos, esas caídas en márgenes van a continuar en el futuro. Y es un momento muy bueno para compañías que, si tú eliminas la subida y bajada del COVID y te vas a los últimos 20 años, el sector de salud crece notablemente por encima del PIB, por el envejecimiento poblacional. Cada vez se demandan más medicamentos, queremos llegar mejor a edades cada vez más avanzadas, con lo cual el gasto sanitario en los países desarrollados, como decía los datos de las torres, es una de las pocas verdades inescrutables que va a seguir aumentando. Entonces, ¿cómo tenemos exposición a ese sector sin jugárnosla que la compañía de turno apruebe o no apruebe un medicamento? Los que les venden las maquinitas y los utensilios desechables que necesitan para desarrollar esos medicamentos. Cuando tú te compras una máquina de Thermo Fisher Scientific, estás durante muchos años después de haber comprado esa máquina comprando los consumibles que necesitas para cada uno de los test, para cada una de las centrifugadoras, etc. Y como tienen un coste muy bajo frente al coste total del tratamiento, Thermo le puede ir subiendo los precios religiosamente por encima de la inflación a sus clientes. Con lo cual, tenemos exposición a ese crecimiento estructural, y a nosotros, que la compañía clienta de Thermo apruebe o no apruebe el medicamento, no nos afecta, porque ellos siguen vendiendo las máquinas. Con lo cual, sector de retorno sobre el capital estructuralmente altos, pero con riesgo. Y entonces nos defendemos a través de los picos y las palas. Si no hay ninguna más, hago aquí alguna que tenemos por el chat. Muy bien. Pues nos pregunta Javier, en relación a Tesla, ¿crees que la velocidad de implantación del coche eléctrico lleva un ritmo aceptable? Si me fijo en lo que veo en España, me parece que va lento. ¿Qué opinas tú? En España va lento, claramente va lento en España. Pero bueno, es que vamos lentos en muchas cosas, en general comparados con otros países, ya no hablamos de los países nórdicos, pero en general va lento. Pero la curva de adopción está sucediendo, no nos importa en la tesis de Tesla lo que pase en España, lo que nos importa es lo que pase principalmente pues, en Estados Unidos, Norte de Europa y China, que al final, nos guste o no, el principal mercado de automóviles del mundo ya no es Estados Unidos, sino que es China, ¿no? La adopción eléctrica, yo cuando conté aquí la tesis de Tesla, contaba que si el motor de combustión consiguió abrirse camino y crecer hasta vender 80 millones de coches en el mundo, sacando el petróleo de debajo de la tierra en los Emiratos Árabes, llevándolo por pipelines o por barcos a los países desarrollados, metiéndolo en centrales de refinería y después, una vez refinado, en camiones cisterna, llevándolo a gasolineras para meterlo debajo de la tierra y que luego cada vehículo vaya repostando, imaginaros lo rápido que puede ser la adopción eléctrica cuando todos tenemos enchufes en nuestras casas. Cuando la red eléctrica ya existe. Hay que poner transformadores, hay que adaptar la red eléctrica a una tensión mucho más alta, pero la adopción puede ser mucho más rápida. Y a mí lo que me tranquiliza frente a la adopción es lo rápido que están bajando los costes de las baterías. Un coche eléctrico antes no lo encontrabas por menos de 60.000, 70.000 euros, que eso solo puede acceder un trocito muy pequeño de la sociedad, digamos, o de la tarta de cuota de mercado. Pero es que ahora empieza a haber, bueno, ahora mismo te compras un Model 3 nuevo en España con las ayudas por menos de 30.000 euros. 30.000 euros vale un Golf de gasolina. Entonces, esa es una variable, la asequibilidad. Tesla apuesta muy claramente por la asequibilidad
cuando va teniendo reducciones en los costes porque aumenta la escala de sus fábricas, bajando los precios. Pero es que además la electrificación, el que haya puntos de recarga en cada centro comercial al que vayas. Bueno, si entráis en la web de Tesla y veis la red de superchargers que tienen, que van por 45.000 puntos de recarga en el mundo, y veis cómo están llenando el mapa de Estados Unidos y Europa de puntos de recarga, pues parece claro. Ahora, hace poco no podías ir Coruña-Bilbao, ahora tienes ya 3 puntos, de Coruña-Madrid tienes 3 puntos, en Santiago, el trimestre que viene abren en La Grela, etcétera. Es solo los superchargers. Pero es que la gran mayoría de las recargas, nosotros no teníamos una gasolinera en el tejado de casa. La gran mayoría de las recargas se van a producir en domicilios. Antes la gente decía, no, es que si no tienes una vivienda unifamiliar es difícil poner un cargador. Yo aquí en mi comunidad, aquí en Coruña, ya hay en las comunidades, en los edificios comunitarios, por normativa, ya puedes solicitar que te pongan bajando desde tu contador un punto de recarga en un parking comunitario y ya están. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues que haya cargadores por la calle, que la gente que no tiene un parking pues pueda enchufarlo. Eso va a llegar porque no olvidemos que hay el Green Deal, o sea, lo de descarbonizar la economía, los planes que hay en Europa y pues para a nivel electoral, para que los gobiernos tanto locales como autonómicos como nacionales consigan muchos votos, ser muy verde es algo que claramente tiene un viento de cola, ¿no? Con lo cual, muy positivo con la adopción eléctrica, que creo que lo que estamos viendo ahora aquí en España fue lo que vi en mediados de 2022 en las costas de Estados Unidos, que es todas las empresas con cargadores y Tesla cargando allí, toda la gente que ya puede permitirse los coches eléctricos, etcétera, y creo que lo vamos a ver, que las curvas se va a verticalizar como todas las curvas de adopción de los cambios tecnológicos. Parte de Javier. ¿Alguna más por aquí? Tengo otra, si no en el chat, así de tema genérico. ¿Hay algún sector en especial al que le veas futuro por encima de la media con respecto a otros sectores? Nosotros no invertimos por sectores. Hablaba el otro día en el podcast, hablamos del tema de las megatendencias, ¿no? Como es el aging o el envejecimiento poblacional, coche eléctrico, criptos, etcétera. Por lo general, hay un gráfico muy bueno de Terry Smith, que es un gestor de un fondo británico que se llama Fundfield, que tiene una filosofía de inversión parecida a la nuestra en cuanto a compañías de calidad, invierte un poco más en compañías de consumo defensivo y nosotros no tanto, pero la filosofía, el foco en compañías de calidad es muy claro y tiene un gráfico muy bueno en el que pone históricamente los sectores que han generado más valor frente a los sectores que han generado menos. Por lo general, los sectores que tienen un retorno sobre el capital invertido, es decir, por cada euro que despliegan una tasa de retorno superior frente a lo que les cuesta ese euro, es decir, que el diferencial entre el coste de capital y el retorno es más elevado, por lo general esos sectores, las acciones de esos sectores, tienes más probabilidades de hacerlo bien. ¿Cuáles son esos sectores? Pues, tecnologías de la información, servicios de comunicación, sectores con márgenes buenos, con ventajas competitivas y demás. Por lo general, aunque también puede haber ganadores, pero digamos que tienes más probabilidades de pisar minas, las compañías que tienen que financiarse al 7 al 8% y despliegan capital al 6 o el 7%, como transporte marítimo, sector financiero, algunas partes del sector financiero, porque Visa o Mastercard son compañías brutales de calidad, pero son desde servicios financieros. Digamos, compañías que necesiten del apalancamiento para vivir, como son los bancos, o materias primas, energía, etcétera, suelen ser sectores en los que las probabilidades de hacerlo mal son más elevadas. Dicho todo lo cual, nosotros no buscamos por sectores y entonces seleccionamos compañías. Nosotros lo hacemos al revés. Compañías que nos gusten, que tengan un buen management, que tengan buenos márgenes, que veamos ventajas competitivas. El sector, como hablábamos en el capítulo de megatendencias, tiene un viento de cola que sea como un extra sobre tus retornos porque creces por encima del PIB en ese sector, pues ideal, pero no es lo que buscamos por definición. Si tenéis por aquí alguna más, los que estáis en la sala. ¿No te animas, Warwick? Warwick, no me creo que no hayas preguntado nada. Espera, que te paso el micrófono. Bueno, ¿cómo nos podría afectar en el fondo la inteligencia artificial? Muy buena también y muy de actualidad. Es muy complicado saberlo, la verdad. La inteligencia artificial
Es verdad que ahora está más de moda y que ya lleva muchos años tanto Google, Microsoft, Amazon y demás trabajando mucho en esa línea. Hay gente muy lista que afirma que va a ser un cambio como fue Internet en su momento. Yo no lo sé, no soy especialista del tema y me cuesta tener una opinión sobre cómo pueden desarrollarse los acontecimientos. Seguro que va a haber aplicaciones muy interesantes y que las utilicemos mucho en nuestro día a día. Pero leía el otro día una afirmación que me parece que yo no lo había pensado y puede que tenga sentido. Cuando una sola compañía disfruta de una ventaja muy grande, puede ser que le haga ganar mucho a esa compañía o incluso que a sus competidores les haga perder. Si todos implementan una solución al mismo tiempo, a lo mejor hay ganadores y perdedores, pero digamos que como mínimo nosotros tenemos compañías, claramente Tesla con Dojo y todo lo que está haciendo de entrenamiento computacional y todo lo de inteligencia artificial y el software que tiene, podría ser una gran ganadora. Microsoft, Chat, GPT, etcétera, por supuesto. Amazon, por supuesto. Google parece que también. Incluso Adobe, que quizá no es la primera compañía que se os viene a la cabeza cuando pensamos en inteligencia artificial, pero es una compañía que lleva mucho tiempo invirtiendo para que los competidores no le puedan hacer pupa principalmente en la parte de Photoshop y de creación de imágenes y vídeos, para que tú le digas, quiero generar esto o que me hagas esto, y lleva mucho tiempo invirtiendo ahí. El mercado, estas compañías ya las está dando como grandes ganadoras. De hecho, son compañías que llevan revalorizaciones bastante importantes en los últimos tiempos. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. En una cartera bastante diversificada como la nuestra, en la que a lo mejor tenemos alguna perjudicada, pero seguro que tendremos alguna de las principales beneficiarias, en neto debería ser neutro el efecto. Pero ya veremos. Muchas gracias. También una pregunta de actualidad y de minas, Javier. Hablando de lo que hemos visto estos días de Grifols, en el que viendo los gráficos de la financiación, de la estructura de capital y todo esto, asombra, o cogiendo Pescanova, por aquí cerquita, o cogiendo un poco más atrás Gowex, todas ellas formaban parte de la cartera de fondos muy importantes, muy nombrados, con activos bajo gestión importantes, desde 6 cifras. ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cómo nos puedes defender de situaciones como esta? Aparte de la diversificación, claro. Muy buena. La diversificación es la principal red de seguridad ante un fraude contable. Es decir, si tú tienes 3 compañías en cartera y una es un fraude contable, vas a tardar mucho en recuperarte. Si tienes 27 compañías, pues que en una compañía de un 3% te salga un short report, como fue el caso de Grifols, pues te puede afectar en un 1 o un 2%, ¿no? Dicho todo lo cual, debemos intentar no tener fraudes contables en la cartera. Y claro, y además es que no sirve decir, no, es que como es una compañía familiar en la que se juegan el dinero, no se van a engañar a sí mismos. Pescanova era una compañía familiar y estaban haciendo falcatruadas, como decimos aquí, tremendas, y fue de las más difíciles de detectar. Porque Grifols, Gowex, caso aparte, o EIDF, que también la hemos visto aquí, de la que también hablamos en el podcast, eran casos en los que una persona, ya no digamos un experto en análisis forense contable, una persona solo con mis conocimientos, leyéndose con calma la auditoría, lo detectaba fácilmente. Con lo cual debemos analizar en profundidad las compañías que tenemos. Pero el principal factor, y por el cual nosotros llegamos al caso de IDF antes de que sucediese, Nildes vino conmigo a entrevistar a Fernando Romero. Ella llevabas poco tiempo todavía, ¿no? Creo. Daba saltos en su silla en cada declaración que nos hacía Fernando, porque era alucinante, ¿no? Cuando tú hablas con todas las personas del sector que conocen clientes, proveedores, empleados y sobre todo ex empleados, digamos, veníamos de compañías, dije, baratas, eso es un factor cuantitativo, cuánto ganan, a qué precio cotizan, etc. Cuando te centras mucho en los factores cualitativos y lo que haces es un análisis de campo de, pues como hicimos en el caso de Invisalign, oye, hablar con 40 ortodoncistas diferentes y no solo de España, que utilizan Invisalign, que han probado productos de la competencia, que saben cómo funcionan, proveedores, competidores, llegas a algo muy parecido a la verdad del negocio. Y en estos casos, tanto en Grifols, Pescanova no tanto, pero tanto en Grifols como en IDF y sobre todo en Gowex, como mínimo deberías llegar a algo que no lía del todo bien. ¿Vale? Entonces eso es una parte muy importante. En el caso de Grifols, concretamente, ha hecho mucho ruido porque lo ha presentado Gozan, que tiene un track record muy bueno de presentar esos reports con muy buenos retornos haciendo ataques bajistas.
Pero es que lo que presenta Gotham este año llevaba presentado públicamente desde 2019 por una firma de análisis forense alemana que se llamaba Valueske, que no tiene el track record de Gotham y que cuando lo publicó, pues cayó ese día las acciones, nada, una caída mínima y todo el mundo dejó de hacer caso a eso. Y con esa información encima de la mesa desde 2019, como tú dices, hay inversores muy reputados que tomaron posiciones en Grifols en 2020, en 2021, en 2022, porque las acciones estaban baratas. Estaban baratas porque el post-COVID, como los centros de transfusión y el plasma sanguíneo con sangre que puede estar contaminada y con muchos cheques al consumidor en Estados Unidos, pues había menos gente dispuesta a donar, entonces esto afectó mucho a su negocio. Pero yéndome a algo mucho más básico, en las acciones, el equity de Grifols cae muy fuerte principalmente porque hay dudas de su balance, o sea, hay dudas de sus prácticas contables y de cuánto EBITDA consolida y de pues, la compañía que la están consolidando, que pertenece a los accionistas pero que no pertenece a Grifols, etc. Pero es que es una compañía que está muy apalancada desde hace mucho tiempo. Es decir, que hizo adquisiciones muy agresivas a múltiplos altos, pagadas con deuda, y que yo, antes de que saliese el informe de 2019, está Diego aquí, lo comenté con él porque en varias ocasiones hemos analizado Grifols juntos, y yo decía, joder, esta compañía, para el negocio que tiene, que debería ser un negocio muy recurrente con márgenes altos y demás, tiene un retorno sobre el capital mucho más bajo de lo que cabría esperar. Mucho capital empleado porque tiene mucho apalancamiento y un retorno sobre el capital invertido, un EBIT sobre ese capital, que no me parecía nada atractivo, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes apalancamiento, caso de American Tower, es una compañía que necesita mucha inversión para montar las torres. Pero es que entonces que tus retornos sobre ese capital y tus márgenes, etcétera, sean la bomba. O sea, que vamos a un sector apalancado que tenga activos que lo soporten y que sean muy rentables, ¿no? Entonces, en el caso de Grifols, yo siempre que me aproximaba a ella y echaba un ojo y tal, decía, joder, no le veo que tenga los factores que a mí me encantan. No quiero decir con esto que yo haya sido más listo que la media, porque va a haber... Pero es que si ya quitas esos factores y te vas a que ya estaba publicado desde 2019, pues hombre, creo que había información suficiente en el mercado como para mantenerse alejado de ella. Dicho todo lo cual, ha habido casos, como el de Wirecard o Enron en Estados Unidos, etc. Ya no vamos a hablar de las cosas que pasan en China, en Brasil o en el sur de Italia, que son zonas en las que nunca tocaría ni la mejor compañía del mundo, porque aumentas tus probabilidades de que te pasen cosas, porque el gobierno corporativo, las prácticas, la moral, por decirlo de alguna manera, tienen unos estándares más bajos que los que yo quiero para nuestros ahorros. Pero ya estoy hablando de Wirecard en Alemania o Enron en Estados Unidos, sitios en los que hay estándares y gobierno corporativo muy altos y que también pasan cosas. Entonces ahí nos vamos has hecho un buen análisis, has invertido en países en los que las probabilidades de que pase eso es muy baja. Tienes todas las probabilidades a tu favor de que no te pase algo como eso, puede pasarte, diversifica. Pues echa un ojo al chat y si no lo dejamos por aquí. Bien, a ver si queda alguno por ahí. Como vamos ahora. ¿Qué puntualidad? Las 9 en punto. Para el pincho, que dijimos a las 9 hay que estar en el pincho. Pues estupendo. Claro, bueno, aquí ya son más de tesis, de entrar en profundidad, si eso nos las apuntamos y las dejamos para el podcast, de dar alguna pincelada sobre la tesis de Amazon o sobre Meta, preguntaban, pero igual nos extendemos de más, ¿no? Bueno, muy brevemente, Amazon está en un proceso en el que como la parte de arriba de la cuenta de resultados, principalmente AWS, que es el cloud de Amazon, que fue el primero, tiene unas tasas de crecimiento más moderadas y el e-commerce también tiene una penetración ya muy elevada en los países desarrollados, digamos que su potencial de crecimiento en la parte de arriba de la cuenta de resultados ya no es tan alto, lo que está haciendo es ir a por los márgenes, eficientar toda esa estructura logística que tiene, aumentando la ocupación. Y básicamente Amazon lo que está empezando a convertirse es en una impresora de flujo de caja libre. Con lo cual, que era un poco por lo que nosotros invertimos en ella. Nosotros invertimos en ella un múltiplo que parecía ópticamente caro, muy barato sobre ventas, pero caro sobre EBIT y flujo de caja, porque estimábamos que solo con una normalización de márgenes, AWS debe ser un negocio de márgenes del 30%, e-commerce debe ser un negocio de márgenes del 5 o 6%, pues coge los de Walmart, etcétera, aplica unos estándares de márgenes normales, nos salía que Amazon podía generar unas cantidades de flujo de caja que estaba cotizando a un múltiplo muy barato. Eso es lo que está empezando a pasar ahora y creemos que a esa impresora de billetes le queda mucho recorrido. El caso de Meta, veremos, aquí hablaríamos, supongo que la pregunta viene porque nosotros vendimos Meta cuando venía cayendo, la vendimos como a 160, se fue a 80 y desde 80 se fue todo en vertical a, no sé si iba por 300 y pico, ¿no? 360, una cosa así.
La pregunta vendrá un poco por si fue un error vender Meta. Reincorporarla. Por reincorporarla. Yo ya comenté en el podcast en alguna ocasión que creía que donde yo me había equivocado con Meta fue en el momento de comprarla. Porque yo, bajo ningún concepto, vi la posibilidad de que apareciese un jugador como TikTok y le hiciese pupa a Meta tan rápidamente. Bajo ningún concepto vi la posibilidad de que Apple, cambiando algo tan sencillo en su sistema operativo nuevo, pudiese perjudicar tanto el negocio publicitario de Meta. Con lo cual, digamos que yo no sabía bien dónde estaba pisando. Eso dicho, en cuanto al error de inversión de haberla incorporado cuando no debía. La recuperación posterior es porque de Facebook lo que ha hecho es lo que está haciendo Amazon de reducir personal y reducir los gastos para que le vuelen los márgenes. Vaya por delante que Instagram particularmente es un negocio increíble, es una máquina de imprimir billetes, y WhatsApp podría llegar a serlo en algún momento. Pero Facebook, la parte core, soy bastante negativo con Facebook azul, por decirlo de alguna manera. Ya veremos qué pasa con Instagram, pero TikTok demostró que la ventaja competitiva no es tan grande. Especialmente positivo con WhatsApp. Y sobre lo que no tengo ninguna visibilidad es sobre lo del metaverso, que es una parte donde gastan mucha cantidad de dinero y que no sé cómo va a terminar. Y esto ya es una opinión personal y seguramente me critiquen por ella. Yo solo con ver lo que le pasa en la cabeza a mi hijo cuando está 5 minutos con el móvil delante de los ojos. Obviamente Roque tiene 3, va a cumplir 4 años y no utiliza redes sociales. Pero solo con las recomendaciones de YouTube y con todo lo que le va apareciendo ahí, y ya no veamos el slider de vídeos cortos para tenernos atontados y que cada vez nos vayan metiendo más anuncios, no con mi dinero. O sea, yo no quiero que nuestra cartera refleje el atontamiento de la población viendo contenido que estimula cada vez más corto y que no te puedas leer un texto. Oye, es que te lleva 5 minutos leértelo. Como 5 minutos. Joder, si yo puedo ver un vídeo así que dura 30 segundos, ¿no? Entonces, puede ir bien, ya lo veremos con el paso de los años, porque lo que habrá que ver es desde donde nosotros vendimos a lo largo de periodos no de un año, sino de 5 o 10 años, si Meta rinde muy por encima de los índices, que es lo que habría sido un error venderla, ya lo veremos. Pero a día de hoy estoy muy tranquilo con la venta. Perfecto. Muchas gracias. Cerramos con la última porque es de lo que hemos comentado aquí en la presentación, de César Simón. American Tower, tanto Starlink como Amazon están llenando el cielo de satélites con vistas a proporcionar telefonía. No sé si directamente o usarán las torres. ¿Qué opinas? Es lo que me preguntaba antes Manu, ¿no? Las torres no las van a utilizar porque la infraestructura viene desde los satélites. Con repetidores no necesitan. Starlink, por ejemplo, no utiliza las torres. Como le comentaba a Manu, creo que por lo menos en los primeros años el Internet por satélites debería ir a zonas geográficas donde no haya torres. Porque cuando tú tienes a un jugador con la escala de American Tower que se defiende, digamos, que ya tiene una escala en la que el coste marginal de que un usuario nuevo entra es muchísimo más bajo que el de tener un Internet por satélite, lo más probable es que los usuarios vayan al sistema en uso de coste marginal más bajo, ¿no? Entonces Starlink y Amazon probablemente puedan funcionar en zonas geográficas donde no haya torres o donde no compense poner una torre, pues como decía, pues en África o Ucrania en medio de una guerra, etcétera. Pero creo, a ver si no me equivoco, que no deberían hacernos pupa en la tesis de American Tower. Pues con esto cerramos, si te parece. Agradeceros también e invitaros a que os quedéis ahora al pincho tras la charla. Muchas gracias y también